Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo número 5. En el día de hoy vamos a hacer del versículo número 27 al versículo número 30. Ustedes en sus Biblias tienen subtítulos, aunque fueron agregados, pero le va a servir como referencia. Ahí aparece el subtítulo como Jesús y el adulterio. Pero yo no le decidí poner ese título, le puse otro título al sermón, porque eso está agregado ahí. Yo le puse la pureza del corazón y la mortificación de los malos deseos. La pureza del corazón y la mortificación de los malos deseos. Basado en Mateo 5, versículo 27 al 30. Bueno, ustedes saben, ya de memoria creo, que cuando voy a empezar algo, ¿qué digo? Para poder entender siempre tenemos que ir al principio. Ahora el Señor Jesucristo viene hablando en su Sermón del Monte, está aclarando algunos conceptos errados que tenían estos ciertos religiosos ahí. Ellos entendían, ustedes saben, que el adulterio solamente era cometer el acto físico, nada más. Pero Jesucristo va a aclarar la verdadera interpretación espiritual que iba más allá que un acto físico. Pero para empezar esto, antes de empezar a desglosar el texto, yo primero voy a empezar de dónde empezó todo esto. Ustedes que saben que en Génesis capítulo 3, versículo 6, en esa parte donde dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol, escuche, codiciable, ahí está la codicia, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también de comer a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces, escuche, cuando Adán y Eva fueron creados, esto es importante para poder entender lo que está diciendo el Señor. El ser humano, aunque en Éxodo 20 sabemos que Moisés dio ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, la ley. Pero no se dio los 10 mandamientos en ese momento. Ustedes saben que Romanos 2, creo que 14 en adelante, dice que el gentil sabe hacer las cosas ya porque la tiene la ley guardada en su corazón. La ley de Dios fue dada ya cuando creó a Adán, ya ella tenía la ley en su corazón. ¿Cómo es esto? Bueno, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Adán ya tenía dentro, era perfecto, sabía lo que tenía que hacer. Los 10 mandamientos no se dieron en el Sinaí, ahí lo que se mostró en tablas de piedra nada más. Ustedes saben esto, creo que lo saben, en la Confesión capítulo 19 de la ley de Dios, ya estaba en el corazón. Entonces ellos sabían que no tenían que comer de ese árbol. Este era algo a prueba, lo que hizo el Señor. Sabemos que ellos comieron y por eso entró el pecado. Pero fíjese cómo entró el pecado. El pecado entró porque la mujer codició ese fruto. Nunca se dice qué fruto es. Uno dice manzana, pero no dice eso. Es fruto. Comió y de ahí vino de la codicia. Y así empezó todo, o sea, lo que conocemos como pecado y todas las cosas que suceden por codiciar, ¿sí? En esta exposición el Señor Jesucristo va a tratar con dos mandamientos de la ley. El séptimo y el 10º mandamiento. El primero es no codiciarás. Creo que es el séptimo. Y el 10º es... No, es al revés. No codiciarás el 10º. El otro no cometerás adulterio, es el 7º. Así es. Porque en Romanos 7 Pablo dice que no hubiera conocido el pecado si no fuera por la codicia. Antes de seguir con esto, quiero dar los créditos porque estoy siguiendo muy de cerca, en muchos apunten esto, que los recomiendo. Si ustedes no han leído alguna vez, me gustaría que alguna vez lo puedan descargar en PDF, están siempre a disposición, más ahora que tenemos estas aplicaciones. El libro de la mortificación del pecado, o todo lo que el cristiano tiene que saber sobre la tentación. El autor es John Owen. Y si no, yo voy a hablar un poco de él ahora, ¿sí? Es un puritano que tocaba muy de cerca sobre este tema de la santidad. Otro del que voy a seguir muy de cerca, que casi siempre le sigo de cerca para darle los créditos, es al doctor Martin Lloyd Jones en su libro El Sermón del Monte. Entonces un poco con esto es con lo que construí yo y con otras cosas que también que fui añadiendo. O sea, ¿por qué lo digo? Porque más que nunca, en casi todos los sermones uno estudia, toma. Pero en esto estoy muy abocado y muy de cerca lo sigo a ellos en los pensamientos, especialmente lo que voy a decir hoy, en la introducción.
Antes de empezar en la gramática, en el contexto de las palabras, en la exegesis del texto, voy a aclarar algo. Lamentablemente, amado, hoy se ha sacado el verdadero evangelio desde el púlpito. Hoy todo Jesús te ama, tiene un plan maravilloso para usted. Pero si ustedes están siguiendo de cerca por lo menos estos dos sermones, el anterior y este, el domingo pasado que vimos, ¿cuándo matábamos a una persona? ¿Cuando lo asesino o cuando nos enojamos? Porque la ley es espiritual. Bueno, hoy vamos a seguir de cerca. Vamos a ver que la ley es espiritual. Dios no trata tanto con el hecho. El hecho es generalmente, podríamos decir, esa consumación es algo que empezó en el corazón, ¿sí? Entonces vamos a ver que Dios mira el corazón. No es que tanto el hecho, sino el corazón. Ustedes saben, cuando Abraham iba a matar a su hijo, Dios dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque él ya vio qué cosa, que en su corazón qué iba a hacer. Lo iba a matar, le pidió a su hijo y dijo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo ya vi, o sea, que yo lo iba a hacer. Entonces ya sabía que en su corazón él lo iba a hacer. Entonces ve el corazón antes que suceda. Así que lo que vamos a ver es que lo que Dios ve no es no tanto la conducta, o sea, que es importante la conducta, pero esta conducta nuestra es un resultado que nosotros tenemos que empezar a cultivar cierta vida piadosa dentro de nuestro corazón. Porque desde el corazón, dice Mateo 15, creo que 19, salen los malos pensamientos, ¿no? Creo que 15, 19 es. A ver, dame un segundito. 15... porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, lo que vimos el domingo pasado. Escuche, y acá está la otra parte: los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, ¿de dónde surgen estas cosas? Escuche, voy a tratar de ser un poco sutil por los chicos, ¿no? Pero nadie se despierta con una mujer en un lugar diciendo ¿qué pasó? O sea, no sé si me entienden. Eso no sucede así, uy, no me desperté, como esas series policiales que a veces se despiertan y dicen, uy, había una persona ahí, un crimen, ¿y qué pasó? No se acuerda de nada. No, esto empezó acá, amado. Esto empezó acá, codiciando a la mujer, teniendo pensamientos. El hecho fue la consumación. Es como lo que tenemos que ver el domingo que viene. Lo que se termina una relación, un divorcio, eso empezó hace muchísimo tiempo. No empezó por unos hechos así que surgieron ahora, sino que surgió por muchas cosas, por el pecado, por todo el daño que hizo. Entonces lo que tenemos que tratar en el día de hoy, vamos a ver que es acá, empieza en nuestro corazón. Esto es lo que debemos guardar, proteger, para que no nos ataque. Por eso tenemos una coraza, ¿sí? Así que vamos a ver que la santidad no es algo, presta atención, externo, aunque sí debemos cuidarnos de los externos, pero la santidad proviene de acá. No tanto de no hagas esto, no hagas esto, no acá, no salgas, no vayas por allá, no vayas a esta fiesta. Eso es un resultado de algo interno mío. Si se puede entender, yo tengo que cultivar para comer un tomate, algo tengo que sembrar. Bueno, eso es lo que vamos a ver, que estas acciones que hace el hombre provienen de sus propios deseos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Dos pecados, la codicia y y el no adulterarás, que el Señor los une acá. Entonces el pecado debemos entender que no es solamente cuestiones de hacer o de obrar, sino que es lo que sucede dentro de nuestro corazón, es lo que nos va a llevar a accionar. Por eso nosotros como cristianos debemos cultivar nuestros pensamientos. ¿Vieron que tenemos allá este cartelito que pegué? Ahí que dice, en lo que es bueno, en Filipenses 4:8. En esto pensar, debemos cultivar los pensamientos, porque de ahí sale. Fíjese, creo que es en Romanos, capítulo número 7, ustedes lo van a entender un poco. Y quiero que entiendan esto. Yo sé que por ahí ustedes son muy asiduos de por ahí escuchar buenos predicadores, y eso es bueno, cultivarse. Pero dentro incluso de nuestra rama teológica reformada, ustedes saben, los más conocidos, incluso es más, les digo algo, nuestros documentos históricos como las confesiones o teología sistemática, interpretan Romanos 7 como que es un cristiano. Mire, yo lo expliqué hace tiempo, mostré por qué pensaba que no solo soy yo, porque no me voy a respaldar detrás de otras personas, pero no soy, porque cuando decimos, no, el pastor Daniel, el pastor Daniel.
Pero incluso el doctor Martin Long cree que esto no es un cristiano, sino que es un hombre, como un judío, que estaba ahí luchando. El otro creo que es John Stott, también creía que esto es así. Y otros cristianos también que piensan, igual que yo, que acá está hablando, fíjese, de una persona, o sea, de Pablo cuando era judío. Porque fíjese que muchos dicen, no, es el pecado que estoy yo de adentro. Imagínese un cristiano para empezar que dice que estoy vendido al pecado. ¿Cuándo de ustedes que están acá, que abrazaron a Cristo, y por Cristo, ustedes están, dígame la verdad, ¿está vendido al pecado? ¿O fue liberado del pecado? No estoy diciendo que el pecado muere dentro todavía de nosotros. Fue liberado, porque este hombre dice que está vendido al pecado ahí. Dice, y él quiere hacer, dice, porque lo que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Usted es carnal? No, usted es un ser espiritual. Tiempo presente, continuo, peripatear, soy carnal, dice. Y esto dice los que conocen la ley, empieza diciendo. Entonces, aquellos que, porque en Romanos 8, ya que dice viviendo en el espíritu, ya eso es un cristiano, Romanos 8. Porque ahí dice, ya empieza a hablar de un hombre que anda en el espíritu. Y él dice lo que la ley no pudo, la carne no pudo lograr, la ley no lo pudo lograr porque la carne era débil. Entonces está mostrando toda la condición de una persona que quiere portarse bien y no puede. ¿Sí? Entonces, eso yo no lo voy a aclarar porque ya tengo muchos audios en internet sobre esto. Pero fíjese lo que dice Pablo acá en Romanos capítulo 7, en el versículo número 1. ¿Acaso ignoráis, hermano, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto vive? Bueno, y en el 7, que sigue hablando el pecado que muere a mí, ¿qué diremos? Porque la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿cómo Pablo pudo conocer que era malo? ¿Sí? Era irreprensible. ¿Cómo pudo darse cuenta? Bueno, por el 10º mandamiento. ¿Qué le decía el 10º mandamiento? No codiciarás. Entonces Pablo dice, caramba, yo pensaba que era salvo, pero cuando llegué a este mandamiento, lo que era para mí, para vida, ¿por qué para vida? Porque él quería que haciendo esto le daba vida, o sea, guardando la ley. Se dio cuenta que aquello que le daba vida, en sí la ley no era para vida. ¿La ley para qué fue la ley de Dios, los 10 mandamientos? Para mostrarnos nuestra, Romanos 3, 19 y 20, nuestra condición pecaminosa. Encerró todo bajo pecado para que el hombre quede sin excusa. Diga, ¿y ahora qué hago? Bueno, acudí a Cristo. Y mostrarnos la santidad de Dios, por supuesto, en otros propósitos de la ley. Pero en Romanos 7, si ustedes los ven, fíjense que es un hombre queriendo hacer el bueno, en lo bueno, que no puede, porque sabe que hay un mal dentro de él, que opera dentro de él, y aunque queriendo decir ese miserable hombre de mí. O sea, y todo el tiempo es un hombre, vamos a decir, ¿cómo podríamos decir? Es esas personas que tienen una doble personalidad, como un esquizofrénico espiritual, entre un luchando con su mente, si no puedo, y se agarra la cabeza. ¿Por qué? Porque sabe que su conciencia lo acusa, que no está haciendo lo bueno. Entonces, no tiene tranquilidad y no tiene paz. Pero en Romanos 8 usted ve que él empieza a hablar, a desglosar lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Ve en Romanos 7 y muestra toda la condición de un hombre religioso, queriendo hacer eso. Pero en Romanos 8 sí se puede. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes ven en Romanos 7, ¿qué ve? Yo. Y solamente yo queriendo hacer cosas. Pero en Gálatas 5:17 sí ya ve el espíritu luchando con la carne. Acá ve el yo de Pablo queriendo luchar con la ley y la palabra. Leo textos bíblicos y algo, uy, otra vez en el pecado, porque lo hizo en sus fuerzas. Entonces, lamentablemente hoy, amados, sin querer, muchas veces las iglesias enseñan una salvación legalista y una santificación legalista. Empieza una salvación legalista como, bueno, aceptar a Jesús en tu corazón, vos tenés el poder. No lo dicen así, pero... Y la santificación, bueno, hace esto, vení a la iglesia, hace esto, el ministerio, esto, y si te caes de esto, perdés la salvación. Hay que guardarla. Entonces siempre el cristiano luchando a ver cuándo, si se cae, pierde la salvación y nunca tiene paz. Salvación por obras, santificación por obras. Y es cierto que la salvación es por gracia, pero no para pecar. Pero por eso que traté de seguir muy de cerca un bosquejo de lo que decía Martin Long. Y lo que me voy a buscar es en esto, lo que estuve anotando en unos apuntes sobre lo que él dice. Y me voy a seguir muy de cerca para no perderme.
Y él habla sobre lo siguiente, sobre que el pecado no es solamente accionar y obrar, lo que estaba diciendo, voy a repetir mucho lo mismo, sino que es la intención o la acción que está dentro de nuestro corazón, la que nos va a llevar. La acción que se hace la persona es porque ya eso se cultivó en un corazón. Nadie puede decir, yo adulteré porque, no sé por qué pasó, fue un acto que no, eso se cultivó, se pensó, se premeditó, se abrigó, se cobijó, estuvo ahí todos esos pensamientos dentro y se llevó a la acción. Entonces así pisa el pecado, ustedes lo que ven ahí, y el hombre carnal no lo puede hacer. Incluso algunos que pueden ir a la iglesia, no puede, porque fíjese que en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios y tampoco pueden. Pero fíjese lo que dice el 13, Romanos 8:13. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo mismo que dice que creo que Gálatas 5:16, que hacéis morir los deseos de la carne por medio del Espíritu. Entonces por eso que Romanos 7 nunca habla de un hombre espiritual. Usted lo ve yo queriendo hacer. O sea, sí, la intención es buena, quiere guardar la palabra, la ley, pero se dio cuenta, Pablo, que no podía, como fariseo, hacer eso. Se dio cuenta que solamente aquellos que tienen el Espíritu del Señor pueden lograrlo. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que son los pecados, no solamente las acciones externas, sino que las acciones, esto se cultivan dentro de nosotros los malos pensamientos, ¿sí? ¿Cómo podría decir? Aquellos que, creo que hay alguien acá que está estudiando enfermería, sos vos, ¿no? Cuando vos tratás, no voy a tocar ningún tema complejo, pero cuando va a tocar una persona una enfermedad, o sea, tiene una persona, podría decir, los síntomas que tiene una enfermedad, no sé porque desconozco eso. Los síntomas que me muestran a mí de un problema, ¿de dónde estaría ese síntoma? Interno, hay algo que tengo que tratar. Ay, tengo un dolor acá, ¿qué será? Bueno, tomate una vallaspirina. No, yo tengo que hacer unos estudios para ver qué podría llegar a ser ese dolor que tengo acá adentro o acá, y se me empezó a dormir el brazo, y entonces algo me está avisando. La cara que se me empieza, por algo quizás voy a tener un paro cardíaco o algo de eso, o una enfermedad, ¿sí? En la orina, pero esos síntomas me avisan de algo interno. Bueno, lo mismo es cuando esa acción que es externa, que estamos viendo que es el adulterio, es porque ya empezó por dentro. Es como algo mal adentro que se empezó a expandir dentro de la persona. Y entonces, eso es lo que estos síntomas externos que nosotros le llamamos adulterio. Pero esto vino por pensamientos internos, un adulterio, podríamos decir el adúltero espiritual. Y cuando escuché de adulterio, no está hablando del hombre, porque si un hombre mirara solamente a una mujer, entonces no. Acá también entra, porque nadie está acusando a la mujer, pero acuérdense que la codicia entró por la mujer. El hombre, porque no se paró como hombre, dijo, no, mujer, tú desobedeciste a Dios, yo no voy a comer. Pero acá la codicia empezó porque la mujer comió. Entonces, aunque sí, acá el Señor trata con el pecado del hombre, porque los hombres solamente, decía, es verdad, el hombre tiene ese mal, el de mirar, pero la mujer también tiene, vamos a decir que, voy a tratar de ser franco y sutil por los chicos, pero el hombre entra por el ojo, el pecado, la ventana es el ojo, o sea, lo que le llama la atención, la silueta de la señorita, su forma. Pero a la mujer, Satanás no lo ataca así, porque sabe que ella no le entra. A la mujer le puede llegar a entender, vamos a decir, la codicia, cuando el hombre es gentil, es caballeroso. Por el oído. Por el oído también, porque le endulza, le habla. Y no va a terminar en ese lugar del lecho, no sé si me entienden, porque le gustó. Aunque sea, vamos a decir, tiene que ser muy carnal la mujer para eso. Y en ese diálogo y en ese, vamos a tomar, como dicen en tu país, un cafecito, un tintico, un mate, no fue atraída, porque Satanás sabe cómo tentar. En esa que le fue hablando, ella a veces termina haciendo eso, pero nunca es como el hombre que más le interesa el fuego, así que tiene eso, no. Él utiliza otra cosa, que es la gentileza, la amabilidad, o alguna vez quizás tiene problemas, si mi marido fue así, Señor. Señor, y bueno, está codiciando algo en su corazón. Toda codicia es mala. Acuérdense que está hablando el Señor Jesucristo con la codicia acá de adulterar. Pero nadie está libre de acá de la codicia, porque dice, el verdadero, creo que es en
en Éxodo 20, 14, dice, no codiciarás, pero también dice la mujer, el buey, vamos a decir en este caso el auto, la moto, la casa, el esclavo. Codiciar es querer algo. ¿Y sabe dónde viene este pecado? De no estar contento. Hay un libro puritano que se llama El Contentamiento Cristiano, una joya como rara. Y todo esto viene porque no estoy contento con la mujer que tengo, no estoy contento con el marido que tengo, porque me tocó esta vida. Y viene de eso, o sea, donde Satanás ve eso y acá es la mía, dice. Y entonces entra, viene de eso, o sea, entonces, pero quiero que entienda que el mal empieza acá, o sea, o acá, si no me entienden, para que me entiendan acá, en la mente, está ahí donde él ataca, donde cultiva, para después llevar a accionar. Entonces tenemos que tratar con eso, con ese pecado. Cuando los síntomas externos de la enfermedad solamente son un resultado de algo que empezó en nuestro corazón, se empezó a podrir, se empezó a poner malos pensamientos dentro de nosotros. Entonces, la persona moralista podría ser como una persona, hoy lamentablemente en la iglesia quizá porque no se trata tanto de esto, soy santo, no haga esto, mujer, el vestido largo hasta allá abajo, los hombres acá y las mujeres allá, y cosas así, que creen que con guardar ciertas cosas externas van a guardar. Yo que sé, la otra vez hablé con alguien que me dijo que en la iglesia de él la mujer no se cortaba el pelo, pero tenía largo, algo así. Algunos usan pelos en las mujeres, porque creyendo que haciéndose esas cosas, amado, vos te podés cubrir por fuera todo lo que quieras, y tampoco vamos a ser una mujer, porque la mujer puede ser culpable. Los extremos son malos. A ver cómo puedo explicar. El hombre sí es tentado al mirar, pero la mujer puede ser instrumento de Satanás cuando ella se viste indecorosamente. Incluso en la iglesia, podríamos decir. Hay muchas iglesias que van mujeres, o sea, yo no sé cómo se pusieron el pantalón, se ponen así apretadísimo, así, tipo calzas así, o con minifaldas muy cortas por acá, o hombres que predican así con las camisas muy ajustadas, así, abiertos acá, y esos pantalones nuevos que usan ahora los predicadores, todos ceñidos. Podemos ser, lo que quiero decir, causa de tropiezo. Y después, en cualquier lugar, ¿no? Porque aunque la mujer no tiene ese pecado, algunas mujeres del mundo tienen algo que, podemos decir, les gusta que le digan cosas, o sea, lo que se llama adular. En su corazón, porque si son sinceras, todo acá no quedamos en pie con la ley acá, todo, yo todo, pero tenemos que profundizar un poco. Pongo una foto para a ver qué me dice. Ah, está linda, hermana. Pero ella no busca, no sé si puede, pero puede ser causa incluso usted de tropiezo para que incluso un hermano tuvo un mal pensamiento con usted y tuvo que orar por culpa de usted, porque usted lo tentó y no dice nada, pero a usted le gusta que la miren y que digan que está linda. Y eso es adulación. No sé si lo que quiero decir que la ley es profunda, ¿no? Porque ellos la encerraron, estos fariseos, estos religiosos, en si no fornico un adulterio ya está, ya cumplí la ley, no pasa nada. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, no, esto es más profundo, la ley viene desde tu corazón, vos ya pensaste malos pensamientos y Dios ve tus pensamientos. Entonces tenemos que ver eso, amados, que si queremos, para curar todo esto, pues nadie queda excepto de estas cosas, pero quiero que entiendas esto, que incluso nosotros como cristianos no estamos libres de estas cosas. Nosotros el Señor nos hizo libres del poder de Satanás, nos hizo libres del poder del pecado, pero el pecado va a estar siempre, lo digo siempre. Así que el Señor, cuando nos creó a nosotros, el Señor nos creó perfectos, por supuesto, con un corazón santo y perfecto, y a causa de esa caída, tanto el hombre como la mujer puede codiciar. Acuérdense que tratamos con el pecado de la codicia, pero el Señor unió la codicia con el adulterio. Estos dos que estamos viendo. Es más, si usted no tuviera Biblia, todo es una cosa, codicia, adulterio y divorcio, porque lo que sigue después se va a dar cuenta que sigue con eso. Entonces, en la traducción original seguiría lo que es Jesús y el divorcio, porque solamente que hay una separación, pero todo está unido. ¿Por qué viene el divorcio? Bueno, pues si se vuelve para atrás porque adulteró. ¿Y por qué adulteró? Pues si vuelve para atrás porque ya adulteró en su corazón. Y se terminó todo el matrimonio porque vino eso. Pero ¿dónde empieza el problema? Acá, en el corazón.
Y puede ser las causas múltiples de eso, que puede llegar a pasar. Por eso que debemos guardar este corazón, no importa las circunstancias, los que vengan. El corazón debemos guardarlo, debemos entender que acá es donde ataca Satanás, vamos a hacerlo acá, en la mente, donde él empieza a sembrar malos pensamientos. No importa lo que hagan los demás, lo que haga el mundo, nosotros debemos guardar nuestro corazón, ¿sí? Fíjese como cuando se me perdió lo que iba a decir, cuando el Señor de Israel le fue infiel, no sé si se acuerdan. Él habla de que cuando hablamos de esto del adulterio, usted sabe definir la palabra, ¿sí? Adulterar es tener relaciones con alguien que no es tu esposa, eso es. Pero cuando Israel en el sentido espiritual le fue infiel con otros pueblos, o sea, idolatría y otras cosas que hizo, ¿cómo le dijo el Señor? ¿Me fuiste infiel? ¿Pero cómo le fue infiel? ¿Qué? Espiritualmente. Bueno, entonces la infidelidad está muy relacionada también con Dios y su pueblo, porque el pueblo de Dios tiene que ser fiel, y que la infidelidad, esto por eso en ese hebreo sea honroso, sea el hecho matrimonial o santo, viene en el sentido espiritual. Quiero que entiendan esto, más allá del acto físico, esto viene de algo espiritual. Y amado, usted se sorprenderá, pero vivimos una época, lo digo con dolor, ¿no? Donde muchos pastores de nuestra rama bautistas reformados cayeron, ustedes saben. El Larson, el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Reinigan. Es un gran pastor, que yo leí muchos libros de reformado, me cultivé mucho con él. Otro más, que andaba en las redes diciendo uno de cristianismo. Fueron muchos muy conocidos, otros que están ahí. Usted era yo un adultero. El pecado, amado, hoy está en la época, creo que del 80 o 70, usted para poder, por eso estoy tratando de ser muy sutil con los chicos, para poder caer o mirar tenía que ir a comprar una revista, o tenía que meterse apurado en un lugar, o ir a la, ¿cómo se llama esas cosas que se alquilaba? Sí, las videocasetas. Y esperando a que se nos tenga. Uy, amado, usted agarra el celular y está ahí. El pecado lo hace en su cuarto, ahí nadie ve nada, puede chatear con personas. Entonces vivimos en una época donde Satanás lo ha hecho de alguna forma el pecado más fácil. Entonces, no se trata, escuche, como escuchaba una vez uno que la otra vez escuché, dice, no, usted tiene que tirar la tele, tiene que tirar el celular, y gritaba así. Y digo, amado, usted puede tirar el celular, puede sacar la tele, encerrarse acá como hacían los monjes, pero le voy a decir algo, el pecado está en su corazón. Así es. Puede poner el celular, bloquear esas cosas para el hijo, lo que quiera, pero el pecado está en el corazón, está acá adentro. Entonces, por más que yo me encierre como un monje en un lugar y no salga porque las personas están mal, está acá adentro mío. Yo tengo que empezar a trabajar con esto, de acá adentro, para que para afuera después empiecen a salir buenos pensamientos. Y es así, amados, debemos luchar. Cuando estábamos hablando ayer de José, no sé si se acuerdan, José estaba esclavo y fue, creo que, tentado por la mujer de Potifar. Y él, en estado de esclavitud, y por serle fiel a Dios, fue preso. Pero él no se acostó con la mujer del jefe de él. En cambio, David, que estaba como rey, ustedes lo que estaba el rey, y el pecado de ociosidad, porque él estaba ocioso en vez de ir a combatir, lo llevó a mirar a la mujer. Solamente empezó por a mirar. Y escuche, porque yo he escuchado mucha gente, mundano sí, el mundano yo he escuchado que dice, los ojos se hicieron para mirar, porque es mundano. Pero un pastor que diga, no, la primera mirada no es pecado, hermano, la segunda sí. ¿Pero qué decir? ¿Cómo decir eso como pastor? Que la primera mirada no es pecado. No, amado, David miró y ya él codició a la señora. Y ustedes saben que de esa codicia cultivó, mandó a buscar la mujer del prójimo, ¿cómo se llamaba? Urias, ¿era el nombre? Urias. Y de ahí todas las cosas que hizo, lo quiso engañar, lo emborrachó, después quiso darle el hijo de él a ella, quiso hacer creer que era su hijo, lo mandó al frente de batalla para que lo mataran, lo dejaran solito a él, todas las cosas. Y pasó 9 meses, se arrepintió porque ya después nació, el hijo se ve que nació, y no se arrepintió de su pecado.
Todo empezó porque estaba ocioso, el pecado empieza así, de cansancio de la persona, entonces Satanás viene a trabajar, o el éxito, como yo estoy muy prosperado, no busco tantas las cosas del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado, más adelante vamos a hablar con yo no voy cómo tratar con el pecado, porque el pecado está acá adentro, dentro de nuestro corazón. Y no debemos confiar, no escuche como cristiano. Pero Dios me perdona, pastor. Sí, es verdad. Dios nos perdona todo, pero escuche, voy a repetir una palabra del pastor Peter Master. No juegue con la misericordia de Dios, porque le puede pasar lo que no se conoce el personaje de Sansón, creo que es en Jueces 16:20, yo lo anoté, dice así: despertó él de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero la palabra, ¿sabe qué decía? Dice, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Y sabe por qué empezó con este pecado con Sansón? Porque él empezó a codiciar. ¿Qué mujeres les gustaba a él? Las del mundo, las filisteas. Aunque es verdad que en Jueces dice que todo esto sucedía porque el Señor tenía un propósito, es verdad. Pero él siempre el problema eran las mujeres. Le gustaba a esas mujeres. Usted sabe la primera mujer que después lo traiciona por esa adivinanza, y la otra que era la señora mala que se llamaba Dalila, que era una señora, vamos a decir, ramera, porque una señora ramera que ni siquiera lo amaba, porque no lo amaba a él. La verdad era que no lo amaba, estaba con él por cosas nada más, podía estar porque él era conocido, era fuerte, o porque era alguien, pero en sí no lo amaba a él. Y fíjese que el pecado, amado, le sacó los ojos, o sea, literalmente, que se quedó sin ojo. Satanás viene a cegarnos, dice 2 Corintios 4:4-6 que Satanás ciega el entendimiento. La persona le puede hablar y no va a ver nunca, es como un ciego que llega, mira el sol, y él puede sentir algo, pero él nunca lo va a ver porque está ciego. Entonces el pecado ciega, no puede ver las cosas espirituales a menos que la gracia del Señor lo alcance. Pero el pecado es, si usted siga jugando, y aquellos que han caído por las garras del pecado, saben, pruebe el pecado y usted no va a salir así tan fácil, No es que pruebo el pecado y salgo, no, usted es como esas trampas que para vos, o que te agarraron así y vos caíste y ya está. Es como el pez que le agarró en un simple anzuelo y él tira, y por más que tira, el pecador tira y tira y tira y ya mordió. Y ya mordió, quedó ahí. No se puede jugar con el pecado, porque el pecado está ahí, tienen que entender que siempre va a estar ahí. ¿Qué pecado? Son los que más se practicaron. El pecado que más se practicó es el pecado que usted va a estar luchando siempre, porque siempre lo alimentó mucho. Ahora, ¿vieron esa cosa de, cómo se llamaban esas películas viejas? Porque no conozco ninguna nueva, pero había esa película vieja del Drácula, ¿se acuerda? Estaba ahí, le caía una gotita de sangre. ¿Se acuerda que eso como que se despertaba? Así, con el pecado algo así. Una gotita que le tire de pecado va a comer como la vida. Y esa poquita de vida, si usted no está bien en el espíritu, le va a costar pelearle a él, te puedo asegurar. Porque ella cobró vida. Y no le dé otro poquito más porque él sigue cobrando vida. Estamos hablando de la codicia, porque podríamos hablar del enojo y otras cosas más. Acá estamos hablando de codiciar y adulterar las dos cosas. Puede ser la codicia en la que usted quiera. Quiero un auto nuevo, Señor, no me da un auto nuevo. Y aquel, mira, aquel vive como quiere, pero y yo que soy su siervo, amado, puede codiciar cualquier cosa, es pecado. Acá el Señor unió dos pecados, la codicia y el adulterio. Lamentablemente, amado, hoy no se predica de esto. Hoy se ha sacado, poder decir, lo que es de la predicación el Evangelio. O sea, ya se ha dejado de predicar incluso la ley. El Señor, cuando está hablando de esto, quiero que entienda que no está trayendo los mandamientos para hacernos sentir mal. Bueno, en el sentido sí, nos tiene que sentir mal a la carne, a nosotros. Porque ninguno de nosotros estamos aprobados ni antes de venir a Cristo, ni después de venir a Cristo. Porque si somos sinceros con nuestro corazón, alguna vez codiciamos. ¿Sí? ¿Se puede entender? Codiciamos lo que queremos, o no estamos conformes con nuestra vida. ¿Por qué no me tocó una mejor vida? Entonces yo codicio algo. En este caso el Señor lo está aplicando la codicia con el adulterio. Él está uniendo estos dos mandamientos, ¿sí? Pero debemos entender que por lo menos el séptimo mandamiento debería haber sido, podemos decir, explicado, creo que a la luz del 10º mandamiento. O sea, porque, ¿cómo es esto? Porque dice, no adulterarás, dice el primero. Pero
El 10º mandamiento el Señor lo explica, Él sí lo explica a la luz del 10º mandamiento. O sea, no codiciarás la mujer de tu prójimo, dice el texto, ¿no? O sea, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró en ella en su corazón. Entonces lo que está diciendo es, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho por quién. Bueno, no por Moisés, la ley, por esta gente que mal interpretaba. Yo lo expliqué el domingo pasado. Oíste que fue dicho quizás por este pastor, otro pastor, esta cosa. Pero la Biblia dice esto, está diciendo el Señor. Él decía que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y eso es lo que está mostrando el Señor. Y para poder entender esta palabra codiciar, tenemos que ver primero codiciar y qué es adulterio. Bueno, la palabra, y ahora sí se voy a complicar un poquitito, voy a tratar de ver la raíz en el griego koiné, proviene de una palabra que es moicheo, moicheo. O sea, ¿qué significa? Bueno, esta palabra moicheo, sencillamente ustedes ya saben, sería como tener relaciones ilegales con alguien que no es el cónyuge de la esposa. Eso es adulterar. Es como usted tiene algo que es puro y lo adultera. Me acuerdo que en mi época vendían lechero, vendía leche pura, me acuerdo, y un día le puse a ponerle agua, y yo me di cuenta de que él había adulterado, ya no era más pura, esa ya no estaba más blanca, estaba como más líquida. Bueno, eso es adulterar la pureza de algo, es tener relaciones sexuales con alguien que no es el cónyuge. Entonces Dios está tratando con eso. Escuchen, ¿alguien sabe de acá cómo en el Antiguo Testamento se trataba esto? ¿Cómo solucionaba el Señor esto, tanto con el hombre como con la mujer? Con la muerte. El hombre moría. Entonces lo que está diciendo el Señor, acá, lo que yo estoy tratando de explicar de una forma que el Señor me ayude, el Evangelio. De este pecado de codicia, no de adulterio. Y hablando de adulterio también, si alguien que adulteró, o de tener relaciones ilegales, o de codicia. Nadie puede levantar la mano y decir, yo no codicié nunca, esto, aquello, esto, o nunca estuve conforme, o adulteré. Todos, o sea, estamos bajo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado de esto, dice el Señor, es la muerte. Así se trataba el adulterio. El hombre debía morir. ¿Verdad? No estamos en una ley de esa época, una ley civil, que se trataba bajo la monarquía y bajo la teocracia de Dios. Era así, Dios lo trataba así. El hijo que se portaba mal y le ofendía a su padre y necesitaba, ¿cómo se trataba? Bueno, salía afuera y el hijo moría. Dios mantenía la santidad así de su pueblo. Pues qué duro, decía, no. Pero hoy también la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios está tratando, pero el fariseo, ¿qué decía? Yo no cometí actos físicos con la mujer, voy al cielo. El Señor dice, no, si tú has codiciado a una mujer, entonces eres culpable de pecado. Lo que quiero decir es que la ley, el Evangelio, por eso, amados, vivimos en una época donde el verdadero evangelio se dejó de predicar. Y el Señor, aunque usted no lo crea, está predicando con los 10 mandamientos. Esto lo que está haciendo, Él está rompiendo el orgullo de una persona. Nadie puede decir, yo no maté. ¿Te enojaste? Sí. Entonces ya tenés un mandamiento del tribunal de... nunca tuve adulterio. ¿Has codiciado a la mujer en tu corazón? Sí, adúltero también. Y si no lo confieso, bueno, también entonces eres mentiroso. Y así se siguen, sin decir de los otros mandamientos que pasó, porque estos son para con el prójimo, hay otros que están para con Dios ahí. Entonces, quebrar, podríamos decir, el adulterio quiebra el pacto matrimonial, hay un acuerdo matrimonial. Si fue por iglesia, bueno, y si un ministro verdadero ha bendecido eso, si fue un verdadero ministro, entonces violan un acuerdo primeramente para con Dios, porque más adelante vamos a ver Jesús y los juramentos. Cuando usted dio un sí, no se lo dijo a la esposa, no se lo dijo al marido, se lo dijo a Dios, porque todo lo que jura acá debajo de la tierra está jurando al Señor. Entonces quebrantó primero y principal al hacer adulterio lo que prometió ante el Señor. Ustedes saben eso, ¿no? O sea, más o menos los que llevan el tiempo saben qué es eso. Entonces es importante que podamos entender esto. El 7º mandamiento de no cometerás adulterio. El Señor lo empieza a explicar o expandir un poco más. No da una nueva ley, No, Él explica lo que ya estaba desde el principio. El hombre fue creado así. En el principio sí, Dios dijo lo que vamos a ver más adelante, meses después, si Dios me da vida, que lo que Dios unió,
No sepa. Eso es un texto más interpretado. Lamentablemente, mucho por mantener una relación utilizan ese texto. Más el otro domingo vamos a ver que la causa de que llega todo esto por el pecado en el corazón, por la fornicación, se termina en la separación, a menos que haya un perdón, ¿sí? De las partes afectadas. Pero todo esto lleva, amado, porque por un pensamiento. Todo vino por un pensamiento, por codiciar una mujer, por codiciar un hombre. Es donde entró todo esto. Una pequeña chispa, dice Santiago, inició todo esto. Un fuego que destruyó todo lo que usted cultivó, su matrimonio, sus hijos, todo se vino abajo por lo que uno crea fue un pensamiento que dijo no, el pensamiento, una relación, una invitación, que le pudo haber dicho que no. Y pasó eso. Y yo, ¿cómo no? ¿Cómo debería decir? Bueno, Eva empezó con la codicia, escuchó la voz del enemigo, le dijo, y será como Dios, ¿por qué tenés que estar siempre sujeto? No te va a pasar nada. Y ella escuchó la voz y codició y comió, pero vino porque al escuchar eso, codició en su corazón y el pecado entró dentro de eso. Y así como entra, con un pensamiento, amado, que entra este pecado adentro de nosotros. Por eso que esta palabra que aparece ahí de cometer adulterio, que ustedes ven ahí, esa palabra muy cheo, significa romper el pacto matrimonial. La persona hacer eso, o sea, es como que, no sé si ustedes saben, el pacto del matrimonio tiene como un papel, o sea, que firman ambos, ¿no? Y es como que uno agarra, el hombre dice así, cuando hace eso, hace así. Rompió el tratado. Se acabó. Eso es lo que pasa, eso es lo que significa en el griego, es romper el pacto. No le importa, hace eso. Y eso es lo que sucede, amado, porque el hombre tiene ese pecado, nacemos totalmente depravados. Y esto no solamente, amado, como cristiano, o sea, perdón, como las personas que no tienen a Cristo. El cristiano tiene que cuidarse. Ustedes ven, ahí la otra vez me preguntaba alguien de acá, me decía, pero ¿puede pastor uno hacer eso? Y lamentable, yo vi algunos pastores que hicieron eso. Y bueno, ahora se están sujetando a la disciplina y otras cosas, se han bajado del púlpito, pero con dolor han traído testimonio dentro de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque, amado, no se guardaron, no se cuidaron, y todo esto viene, viste, muchos pastores que yo veo ahí, porque van a sus conferencias de acá para allá, y un pastor tiene que tener una iglesia local, sana en constitución, no tiene para acá viajando a conferencias renovadas para acá, y su esposa se queda por allá, y siempre te vas a encontrar con una hermana. Claro. Y la hermana que no está bien, y va a querer un hermano maduro en la fe. Porque ella quiere agradarle al Señor, y de alguna Satanás no le va a llevar para llevarla como lo lleva al hombre, seducido así, de esa forma que usted entiende. Pero ella va a codiciar, si no tuviera, y la va a agarrar de alguna forma. Por eso que debemos guardarnos como cristianos, nosotros, el corazón, amados, debemos cuidar. Fíjese, porque el pensamiento todo esto empieza en el pensamiento. Creo que en Génesis 6:5 dijo, que lo voy a parafrasear, pero no me acuerdo, que dice que el Señor miró y vio que todo pensamiento era malo, de continuo en los hombres, en su corazón. Algo así dice, ¿no? Era de continuo malo. Él estaba, entonces, ¿qué mira? El corazón de la persona. Mira, ¿cómo es posible? Mire, ustedes conocen esta frase, no me acuerdo si es de Matthew Henry, no me acuerdo de quién. Pero ustedes saben que el hombre perfecto, que fue Adán, ¿qué pasó? Pecó, amado, le hizo caso a la mujer y pecó. El hombre que supuestamente era más fuerte, cuando venía el espíritu de Dios, que era Sansón, ¿qué lo venció? Una mujer, una de mala vida, lo venció a él. Un hombre que es conforme al corazón de Dios, que era David, fue también vencido por su propio corazón a ser seducido por una señora bañándose. Él vio la desnudez de la mujer y le codició eso y vino ahí. Pero él dice la Biblia que tenía un corazón conforme al del Señor. Y así muchos. La sabiduría, bueno, un hombre que tiene mucha sabiduría va a saber, porque el necio siempre ve el chico, como decir, ve el camino malo y sigue, pero el sabio se aparta del mal. Pero dígame qué hombre más sabio que Salomón, y aún así dice que él codició y tuvo como 1000 mujeres, amado. Ni en un año usted puede estar con 1000 mujeres. Él sí tuvo esas. Y aún así, fíjese que no le sirvió de nada.
Por eso que, como hablábamos ayer, estábamos ahí tomando el mate y hablando, hablábamos que incluso un pastor, yo como pastor, dice, pero vos tenés conocimiento, sí, pero si yo no tengo una relación íntima con Dios, no solamente, amado, la palabra en el griego es esta, mire, la palabra dice esto, si yo tengo solamente conocimiento, pero no tengo una relación como ministro con el Señor, es muy posible que Él venga. Entonces yo tengo que tener y cultivar ustedes también esa relación con el Señor, íntima con el Señor, todo el tiempo, como si estuviera caminando. Por eso es andar en el Espíritu, como que usted supiera que siempre está ahí. ¿Cuál es el hombre que andaba con él y se lo llevó? ¿Cómo me ayudan? Enoc. Así. Y dice, no puede ser, sí, él anda así, con el Espíritu está acá dentro de nosotros. La Biblia dice, sí, usted va para allá y el Señor va para allá. ¿Usted quiere un cuarto oscuro con una señorita? Bueno, el Señor va ahí con usted. Si usted dice que es cristiano, ¿sí? Entonces, a donde usted va, el Señor va, no es que acá el Señor no va. Así debe andar. Corán Deo, Él siempre está mirando, está con usted, presente. Eso lo va a guardar a usted. No, ¿qué hago, pastor? No, bueno, no haga esto, tira el celular, hace esto, como yo he escuchado a otros pastores decir, no, y esto, sí, es verdad, amado, si te está haciendo mal esas cosas, bueno, desechala, no te juntes con esas personas, no sé, porque todo te puede llevar, el trago te puede llevar a que va con la señorita, vos te juntás con la, no son acomodate como nosotros, vení acá, y esto te lleva una cosa a otra, no te apartás de esas personas. O personas que son codiciosas, esto yo me voy a comprar esto. Apartate si te hace mal esa persona. De la aplicación, cerrá, juntate, empezá a cultivar cosas con los hermanos en la iglesia, desechá. Ustedes conocen esa historia de ponerla en un vasito de agua y sale la mugre por afuera, ¿conocen eso? Bueno, empezá a llenarte las cosas del Señor, pero primero tenés que tener al Señor, asegurate que tengas al Señor, si no vas a estar cometiendo solamente cosas por fuera, un sepulcro blanqueado, pero vas a ser un adúltero de corazón. Escuche, la tentación siempre va a estar. Nadie dice que la tentación no va a estar, ninguno. Usted dice, no tiento, no. Fíjese que usted cuando quiere algo y no está conforme con el Señor, es tentado. Una cosa es ser tentado y otra, porque el Señor fue tentado. O sea, no, el Señor pecó, fue tentado. No, fue tentado. El asunto es que el Señor nunca acarició la tentación y nunca jugó con sus pensamientos, con esas cosas. Eso es diferente. Porque dice varón, no me acuerdo creo que en Santiago dice, yo los tengo anotados, pero porque no le podemos hacer culpable al Señor de que, vino la tentación y entonces no. En Santiago 1:12 dice, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida de Dios que ha prometido a los que aman. Y acá viene, en el 13 al 15, presta atención. Cuando alguno es tentado, ¿sabe lo que es tentación, no? O sea, cuando alguien quiere dar algo, ¿por qué la tentación? O sea, ¿de dónde está esa tentación? En mi corazón. O sea, algo que yo quiero. Entonces eso, Él me tienta con algo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo ardiente de querer tener algo, bueno o malo. En este caso es malo. Entonces cada uno es tentado con el deseo de querer tener eso. Es atraído y seducido. Así es como el hombre es atraído. Dice que en Proverbios 6 que el hombre es reducido a un bocado de pan por una ramera. Así. Yo me lo comí, dice la... Así, no lo digo yo, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque ella seduce y el hombre es atraído por la seducción. Entonces dice, no le diga a Dios, cada uno es atraído por su propia concupiscencia y atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después de haber concebido la luz el pecado, ¿cómo haber concebido? Bueno, es así lo que Santiago. Una vez que yo fui tentado porque miré y abrigué el pensamiento y a mí me gustó y empecé a imaginar con mi mente cosas, yo ya lo cobijé, lo empecé a acariciar el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Dice, y da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Así es el pecado. ¿Dónde empezó? La tentación. Entró por el ojo, por las ventanas del ojo y se metió. ¿Se acuerdan de la Guerra Santa de John Bunyan? ¿Por dónde entraba el pecado? Por las ventanas del ojo y por los oídos.
Por eso el Señor dice que si es bueno tu ojo, tu lámpara, vos vas a poder, ya vamos a llegar más adelante en Mateo 6 sobre eso, debo cuidar mi ojo para que no me entre nada adentro, debo guardar, yo soy el guardián de esto, de acá. Debemos cuidar, amado, porque es verdad que hemos sido salvos, pero debemos guardar esa salvación, no para perderla, sino como un resultado. Porque aquellos que no está hablando de caer en un pecado, una persona puede caer en un pecado y se levanta, se arrepiente, paga las consecuencias como David, en el caso de José, que él se negó a la mujer de Potifar, fue preso, pero más adelante, ¿qué Dios hizo? Lo coronó, lo sacó adelante, él fue como un contador de Faraón. En cambio David era rey, tenía la gracia, todo, pero ¿qué pasó después? Bueno, se le perdonó, sí, cayó el reino, se dividieron los reinos, sus hijos también murieron, y todas las consecuencias, dice la espada del Señor, nunca se apartará de tu casa. Ah, pero fui perdonado, sí, pero mira las consecuencias que trajiste sobre tu casa. Todo lo mal que trajiste sobre eso. Hubo perdón, claro, pero José dijo, ¿cómo haré tal mal? Dijo algo así para con mi Señor. A José no le importó, o sea, pecar con la mujer, lo que le importaba es cómo le haría mal al Señor. En el Salmo 51, no se acuerda que estábamos hablando ayer, David cuando dice, contra ti solamente he pecado. Entonces tenemos que entender que cuando vamos a hacer ese pecado es contra el Señor. Sí, y después contra el prójimo, solamente que estamos haciendo contra el cónyuge. Pero usted ha pecado primeramente para con el Señor. Eso es lo que sucede. Entonces tenemos que entender que lo que estamos viendo ahora, amado, lo que el Señor nos está mostrando, nos está encerrando a todos ahora en este pecado, entre la codicia y el adulterio, tanto espiritual del corazón, o adulterio físico, o la codicia, no estar contento con las cosas que tenemos, en una cosa, que Romanos 3, 19 y 20, que dice que el Señor, creo que como que encerró todo bajo la ley. Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que dice todo lo que la ley dice, ¿qué es lo que la ley dice? Bueno, lo que estamos leyendo ahora, ¿qué dice la ley? No codiciarás, no adulterarás, pero ¿para qué dice eso? Uy, ¿ahora qué hago? Me voy al infierno. Bueno, sí, es verdad, o sea, que si yo he hecho eso me voy al infierno. Pero ¿para qué dice el Señor esto? Todo lo que dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si usted alguna vez codició, si alguna vez se enojó, o alguna vez adulteró, bueno, ¿qué dice la Biblia? Está bajo el juicio de Dios. ¿Qué puedo decir? Nada. Estoy condenado. Eso es el propósito de la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Señor está predicando el Evangelio acá. ¿Y cómo lo está haciendo? Vengo a amarlos muchos, porque soy Dios de amor y Jesús pasa al novio, los amo a todos. El que me acepta mi socorro. No, usted esto, usted se enojó, es un pecador, usted es un asesino, si usted miró a una mujer, es un adúltero, si usted codició que el hombre, si me iba a decir fuera así, como qué lindo tener un hombre así, ya está codiciando, bueno, también es culpable de este pecado y va a seguir con otros pecados. ¿Qué está haciendo? Está aplicando el peso de la ley, para que ninguno de nosotros, nos está enseñando cómo predicar. Se predica primero con el peso de la ley, para que nosotros entendamos. Ya lo vimos el domingo pasado, que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Y fíjense que el domingo pasado vimos el infierno, y acá también vamos a ver que dice, y tu cuerpo sea echado al infierno. Es lo mismo, ajena. Hay una paga de esto, y es la muerte y el infierno, amado. Entonces, ¿y todo esto a dónde viene, amado? Del origen, del corazón. Por eso que si alguno de verdad no ha nacido de nuevo, sería bueno, como dice el Salmo 51, dice, crea en mí, Señor, un corazón nuevo, y renueva dentro de mí un espíritu recto. ¿Por qué? Porque el pecado ha distorsionado todo, amado. Por eso que es, y no solamente, Señor, dame un corazón nuevo con la cancioncita, no. La promesa, Dios promete que yo daré un corazón nuevo y haré que andes en mis caminos. La ley no es gravosa, amado. Es verdad, el pecado no se va, no está ahí, pero no tiene más poder sobre nosotros. Qué feo sería que un hombre salga afuera y está todo el tiempo así todo como si no puedo mirar para acá, no puedo mirar para allá. Y la mujer salga, ay, qué buena ropa esta, ay, qué lindo celular, ay, si yo tuviera un marido así, ay, si yo tuviera un auto así. Amado, sería un pobre infeliz. Salir así al mundo codiciando un vestido, codiciando las joyas, codiciando el hombre, qué lindo que saqué. Todas las cosas así, porque la codicia es eso, querer tener algo. No avaricia, sino codicia, quiero tener.
fue una persona que está así. Ahora no digo una cosa que codice de vez en cuando algo bueno. Pido, mortifico ese pecado, digo, Señor, codiciado, perdón, no estaba conforme con lo que me dio. Así usted, eso es andar en espíritu. Todo el tiempo con el Señor. Y no es difícil, amado, si usted tiene el Señor. El asunto es que tiene que cultivar ese estilo. Porque al fin y al cabo usted cuando muera, ¿usted cree que todas estas cosas, amado, las va a llevar al cielo? No, no va a haber nada de estas cosas que usted, si no son cosas espirituales y no hace tesoros en el cielo, todo lo que quizás está cultivando en su mente no va a existir nada, se va a terminar, a menos que esté codiciando cosas espirituales. Entonces, codiciar significa, puede ser querer cosas espirituales lindas, una santidad para mí, el bien de los demás. Y por eso vuelvo a lo mismo, cuando hablamos, el Señor está hablando del Evangelio, y por eso tenemos que entender para qué vino Cristo. Cristo no vino para darnos cosas, para que codiciemos cosas del mundo. Y dice, no, Señor vino ahora, y fíjate que Abraham tenía todas las tierras, y ahora el Señor te va a dar esas tierras, todo lo que pise el Señor te va a prosperar en el nombre de Jesús, dicen así, y reclamarlo por fe. No sucede así, amado. Tenemos que entender por qué murió Jesús, qué significa la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y Cristo vino a morir por estos pecados que cometimos nosotros, para darnos perdón de estos pecados. Y es importante, amado. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no entendemos la doctrina del pecado, no va a ser difícil, lamentablemente, porque desde el público se ha sacado la doctrina del pecado. Que Cristo está confrontando con el pecado. La verdadera evangelización se ha sacado. Fíjese que Jesucristo nos está enseñando cómo predicar. Él está confrontando a las personas con pecados. Acá, lamentablemente, la doctrina del pecado se ha sacado. No hay evangelismo que de verdad confronte. Y el verdadero, escuche, el verdadero evangelismo no confronta al pecador. ¿Sí? ¿Se puede llegar a entender? Entonces, si no hay verdadera doctrina del pecado, el hombre no va a entender su condición pecaminosa. Jesucristo en Mateo 5, 27 al 30 está enseñando a evangelizarnos. ¿Cómo es? Bueno, confrontar con los 10 mandamientos. El domingo pasado vimos, no matarás. Pero si me enojo, soy culpable. Hoy 2, el 10º y el 7º. ¿Pero qué hace? No dice, yo te amo mucho, aceptame en tu corazón, tengo un plan maravilloso para tu vida. No está diciendo eso, amado. Él no está confrontando. Él no está diciendo, ven Jesús a mi corazón que te recibo. Él no está diciendo, Él está tirando las tablas de la ley sobre el pecador, para que el pecador caiga al piso y Él pueda después extender por medio de la fe en esa oferta que Él dice, bueno, yo he pecado, porque yo nunca he mirado a una mujer, nunca la he codiciado, mis ojos siempre fueron santos. Entonces podemos confiar en Él. Cuando el Padre dice, en Él hay perdón de pecado. Mi hijo nunca miró a una mujer para codiciarla. Es más, Él ayudaba a las mujeres rameras y todo eso, pero nunca las codició, amado. Entonces podemos confiar en Él. Tenemos que entender que, lamentablemente, amado, hoy se ha cambiado este evangelio y hoy se predica otro Jesús. La cese de la predicación, en la evangelización, tiene que ser a través de la ley. La ley, por eso como el Señor confronta al pecador, le muestra que no tiene salvación, su camino es al infierno. Por eso, amado, que si no, la ley, el propósito es mostrarnos por lo menos dos cosas, voy a decir. La santidad de Dios, el estándar de Dios nos muestra la ley, pero también la ley nos muestra que somos pecadores, que fuimos creados a la imagen de Dios y no damos el estándar. Y entonces, ¿cómo es? Yo quiero ir al cielo, haciendo buenas obras. No, porque ya vimos que vos te enojás, sos un asesino. Ya vimos que vos adulterás, sos un codicioso. Y sos un adúltero también porque la has codiciado en tu corazón. Y vamos a seguir con otros mandamientos los otros domingos. Entonces, ¿qué hago? Estoy condenado. Bueno, ese es el fin de la ley. La ley no fue dada para que hagas ciertas normas para que puedas obtener salvación. Cristo está diciendo, a causa de esto estás condenado.
No eres pecador por lo que estás haciendo ahora. Si ya eres un pecador nato, ya naciste pecador. Haga lo que haga, no vas a poder. La única forma es ir a la cruz. Y para ir a la cruz, el pecador tiene que conocer y ser confrontado con la ley. Sencillamente eres un hombre malo, depravado, de mente y de corazón. Y cuando entiendes esto, ¿qué hago? Bueno, corre a la cruz en ese sacrificio. Eso es lo que hace, eso es lo que está haciendo Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender, amados. La exigencia de la ley, el castigo de la ley. Al Señor, cuando usted llega allá, no es que así, acepta que es cohecho, ¿no? O sea, la monedita y no veo nada. No hay cohecho con el Señor. El Señor se la paga. Si usted llegó a ese lugar y sus pecados no han sido perdonados, hay un solo camino, o sea, para usted. Ahora tiene dos caminos, el cielo y el infierno, porque por la gracia está respirando. Pero en ese momento solamente un camino, y es el infierno, ¿no? Porque el Señor le va a pagar lo que usted quiso siempre. Es estar alejado de Él. Y el Señor le va a conceder los deseos de su corazón. El Señor va a decir, siempre quisiste estar lejos de mí, siempre quisiste vivir, nunca quisiste estar conmigo. Entonces, como escuché hace mucho un hermano, un pastor, dijo, sea hecha tu voluntad. Desciende del infierno, como siempre quisiste. Entonces, pero lo bueno es que hoy es un tiempo de gracia. Usted puede venir hoy reconociendo su maldad, ver su maldad, pero para que puedan obtener la liberación y la redención, usted tiene que entender lo que hablábamos ayer, que estamos mal. Si no entendemos que estamos mal, ¿cómo puedo? Si yo entiendo que estoy mal, tengo una enfermedad, volviendo a eso de la sanidad, de los hospitales, ¿cómo voy al médico? Si yo yo sé que algo me está doliendo y yo voy y el médico me dice algo, pero no quiero hacerlo, y me voy a morir, dice, porque hay que morir. Pues yo he escuchado gente que dice, me voy al infierno. No es el infierno, me voy al infierno. El problema es que no sabe lo que es el infierno. Entonces, si yo le estoy diciendo ahora como un ministro, mire, apaga estos síntomas que tiene y todas las cosas que a usted le pasó en su vida, bueno, son síntomas del pecado que usted tiene adentro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esas cosas ya están hechas. Lo que podemos ir ahora es que el Señor haga una cirugía del corazón, en el sentido espiritual, saque el corazón y ponga un nuevo corazón. Se llama hacer una circuncisión. En el sentido, si no me lo entiende, Dios le da una vida nueva. La vieja personalidad se muere. Usted no la renueva, el Señor no la viene a parchar con nuevos textos bíblicos, con venir a la iglesia ni cantar. Le da vida nueva. Sopla, como al principio creó el barro estaba muerto, así lo formó, y el Señor hizo, y él cobró vida. Así hace el Señor. No es que le va a sacar, el Señor lo hace de nuevo, pone un corazón nuevo, un nuevo sentir. Eso es lo que hace. Por eso, si usted es confrontado en el día de hoy por la palabra de Dios, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Simplemente tienen que ir al Señor, pedir perdón por sus pecados, que le conceda arrepentimiento. Y el Señor es un Dios que de verdad no rechaza un corazón contrito y humillado. Tiene que ejercer fe en el sacrificio que el Señor promete, amado. Tenga en cuenta eso, que el pecado es cuando usted le da consentimiento a esa voluntad. La voluntad le da consentimiento a la tentación, como dice Santiago, y eso va a entrar dentro de nosotros. O sea, esos pensamientos pecaminosos empiezan a contaminarme adentro. Por eso el Señor dice, amarás al Señor con toda tu mente y todo tu corazón. Con tu mente y tu corazón fue codició algo por una mujer o un hombre o lo que sea. Ya mi pensamiento no le fue fiel para el Señor. Yo ya le fui infiel al Señor. Y es algo que al principio decías, ¿cómo lo hago? Porque va con usted si recién nació. Pero después de un tiempo, es como, ¿veo las mujeres que limpian el hogar? ¿Ven las mujeres que tienen desordenada el hogar? Y dice, y empezó a limpiar la casa. Pero cuando usted mantiene la casita en sus cosas en su hogar, así sea sencilla su casita, sus cosas acá limpias, me quedan los platitos allá. Bueno, los platitos y lo mantiene. Tiene que empezar así. La casa está sucia, bueno, empieza a limpiar. Lo que le tarde. Y una vez que lo tenga limpia, usted se va a dar cuenta cuando entra algo dentro de su casa. Y lo mantiene, así se mantiene la santidad de alguna forma. Amén. Pero está sucia, no importa, empieza a limpiar, pero asegúrese que tenga al Señor adentro.
porque es en el poder del Señor, no lo podemos hacer en nuestra fuerza, es imposible hacerlo en nuestra fuerza, amado. Y esto es una advertencia, amado, de verdad lo que dice las Escrituras. En 1 Corintios 6, versículo 9 al 10 dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, por eso el pecado engaña. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, estamos hablando del adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En alguna de esos nosotros estamos encasillados. Algunos más, otros menos antes de venir a Cristo. Esto es la causa por la que nosotros debemos correr a Cristo, ¿sí? Son los pecados, las deudas que tenemos. Y hablando del adulterio, en Hebreo 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho, sin mancha, pero los fornicarios y el adúltero juzgará Dios. Entonces, este es el pecado que estamos tratando hoy, en el día de hoy. Es verdad que de verdad, si alguno cayó o cometió este pecado, lamentablemente hay consecuencias por esto. Pero es un tiempo de gracia, amado, hoy es un tiempo donde usted puede ir a Cristo. Mire, no hay pecado más grande que el Señor no le perdone. Pero no hay pecado más chiquitito, como dijo un puritano, que no lo haga descender al infierno. Así que no importa el pecado que sea, hoy puede venir al Señor y pedir, no para que me perdone mi pecado y después sigo haciendo las cosas, no, con un corazón sincero, que me arrepiento de mis pecados y quiero ser purificado de eso. En Gálatas 5, escuche 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y deseos semejantes a estas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, amados, tenemos que entender que toda esta lista de pecados, si usted está en alguna de estas listas de pecados o cualquiera de esos, usted va camino al infierno. Hoy es un tiempo de gracia. Estamos tratando de un pecado en particular que es la codicia y el adulterio, ¿sí? Pero tiene que entender, ya les vuelvo a repetir, el adulterio no solamente es el acto físico, sino que adulterar, o codiciar, lo que está diciendo el Señor acá, es cuando usted se empieza, no la tentación, es cuando usted se empieza a recrear, a imaginar, a acariciar en su mente, incluso capaz que sin que la persona se dé cuenta, ¿sí? Y puede desear esos deseos inmorales. Y no solamente vamos a decir del hombre, puede ser la mujer que puede codiciar, pero no sexualmente, si no le gusta como es atractivo la persona, el muchacho, el hombre, su forma de hablar, que es caballeroso, es gentil, y es atraída por eso. No, la mujer no es atraída, ya le dije, sexualmente, en el caso que sea esté ya muy contaminada. Pero si no es porque no quiere estar sola, porque la trató bien, le invitó a un lugar, y eso va llevando a que se lleve. Entonces, en cambio el hombre no, es diferente. El hombre es más carnal, vamos a decir, entra por la mirada. O sea, pero la mujer también debe cuidarse, y debe cuidarse en su forma también de ser, de vestir, de hablar. Tenemos que cuidarnos en todo. Yo no me da tiempo de hablar, amado, porque tenemos que hablarlo muchas cosas, porque la mujer puede despertarse, terminar en eso, decir, uy, ¿cómo terminé acá? Bueno, pero terminó ahí quizás por una admiración que quizás tuvo por él, una atracción, o una atención que tuvo, y terminó así, pero al fin y al cabo terminó haciendo eso, a diferente del hombre. Escuche, con lo que me queda, voy a tratar de ganar el tiempo. Primero Juan 2:16 dice así: porque todo lo que hay en el mundo, escuche, los deseos de la carne, y acá viene, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre y sino del mundo. Entonces, 1 Juan 2:16, que los deseos de los ojos provienen del mundo. ¿Se acuerda cuando por ese peregrino pasaba por vanidad? ¿Cómo se llamaba? La ciudad de
la Feria de la Vanidad, el peregrino, sí. Y él dice, mis ojos no vean la vanidad. Pero ¿de dónde sale? Eso sale que en Job 31, no sé si 1, yo no sé si a ver si me da el tiempo, ni encima no sé, para encontrarlo a Job, acá está, mirá. Pero Job en 31:1, no sé si se acuerda que Job dice como que había hecho un pacto con sus ojos. ¿Se acuerdan? Pero fíjese, porque no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ya estaba, el pecado venía del corazón. Job 31:1. Pero ahora, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fíjese que se dio cuenta de que el pecado por dónde entraba. Él no tenía teología sistemática, no había venido el Señor Jesucristo, pero Job ya entendía que el pecado por dónde entraba. Por el ojo, decía. Y en el versículo número 7 dice así: si mis pasos se apartaron del camino, escuche, y si mi corazón se fue detrás de mis ojos, ahí nomás. Si mi corazón, ¿por qué? Porque el pecado, él sabía que el pecado está en el corazón. Imagínense un hombre que estaba en un pueblo sabiendo otras cosas. Él sabía, en Job 31:7, que, y si mi corazón, ¿qué dice? Se fue tras mis ojos. Y si algo se negó por mis manos, y si algo se pegó a mis manos, ¿por qué se pegó a sus manos? ¿Sí? ¿Y robar o hacer algo malo? Porque el Señor dice que si tu mano te es de tropiezo, en lo que se me está acabando el tiempo para explicar, o tu ojo sácatelo, está diciendo, leyeron el texto, me supongo, ¿no? Todo eso. Pero ¿por qué dice, y si mi mano? Porque Job sigue que sabe que entra por el ojo, porque codició en su corazón y con su mano puede hacer algo con la mujer. Porque viene así, no vino que lo hizo así, porque él empezó con el corazón. 8. Siempre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Y si mi corazón, dice, y si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo. Y si mi corazón fue engañado acerca de la mujer. ¿Qué está diciendo? Bueno, es por el corazón que dice Job. Si pasó esto, que el Señor me haga esto. No está diciendo que lo hizo. Job está diciendo, y si mi corazón. Ustedes cuando han leído alguna vez Proverbios 6, Proverbios 7, habla de la ramera, la mujer de la mala vida. Dice que se sienta y viendo a ver a quién hacer caer. Y dice que el incauto, el incauto, porque no está ahí, pasa y dice, ay, mi marido se ha ido. Y es el hombre que es incauto es seducido por eso y cae en eso. Dice que se reduce ¿qué? A un bocado de pan. Y usted sigue hablando, no me da tiempo de hablar ahí. Dice que no hallará perdón si se enterara. Entonces, y a causa de eso, amado, siempre estará, porque eso queda. O sea, a menos que el Señor venga y limpie y purifique y dé un corazón nuevo y sea un hermano, una hermana. Es un agravio que se hizo, amado, que es muy difícil. Usted da el Proverbio 6 al final, creo que 35, dice, es algo que está ahí, o sea, que es un mal que se ha hecho. Entonces, tenemos que tratar con eso, con el dominio propio de nosotros, ¿sí? Es muy fácil a veces mirar las quintitas de los demás, pero amado, debemos cultivar el nuestro corazón, porque al fin y al cabo, sí, Dios va a juzgar a otro, mira cómo anda aquel, pero Dios me va a juzgar a mí. Dios me va a juzgar a mí, y yo debo ser guardián de este corazón, de lo que está acá. Después, si yo de la persona hizo algo, perdono, lo que sea, pero yo debo a esto, lo mío, amado. Porque nadie puede decir, ustedes lo que vuelvo a decir los pastores de sana doctrina, nadie está diciendo, yo no, el que está firme que se cuide de no caer. Cualquiera puede caer en esto. Por eso debemos cuidar de la santificación, ¿sí? Por eso que la codicia es la raíz del adulterio. O sea, es la codicia, por eso dice, no codiciarás, dice. ¿Por qué? Porque una vez que vos codiciás, ya terminaste en el adulterio. ¿Y cómo puedo hacer esto, amado? Debo ser agradecido, ¿sí? Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya lo vimos en Mateo 5. Debemos cultivar esto en nuestro corazón. Voy a tratar de apurarme. Dice así. Bueno, a ver si creo que me quedan unas palabras más. Había una palabra. Sí. Entendamos esto, que esta pureza que nos manda el Señor es una pureza mental, ¿sí? Y una integridad de los pensamientos. No se enfoquen en si voy para allá, no hago esto, al final no salgo con esto. No.
En esto, amado, en la pureza, en guardar mi mente, tengo un yelmo de la salvación para la mente, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, siempre renovando nuestro entendimiento, como dice, creo que Romanos 12:1, para conocer cuál es la voluntad del Señor. Entonces, escuche, para el Señor lo que está mostrando es que la santidad no se limita a, entonces ¿qué hago, pastor? No salgo a ningún lado y ya está, se acabó. No, la santidad de Dios no es que me meto en un templo como hacían a los monjes, ¿se acuerda? Incluso Martín Lutero, y se golpeaban con unos látigos y se privaban de cosas. No podía. Había un monje viejo que no me acuerdo con él, yo no me acuerdo, lo tengo anotado por ahí, que estuvo 35 años en un lugar, en la historia de la iglesia se cuenta, y que era tentado por todas esas cosas y se afligía. No los voy a aburrir, pero es que lo hablamos en estos días. Y él pensaba que haciendo esas cosas, quizás leyó Pablo que decía, aflijo mi cuerpo, decía creo que en 1 Corintios, pero no significa que me pego latigazo, porque eso sería salvación por obras. Y por más que yo me sacara un ojo para afuera, o me cortaran una mano y quedara manco, ¿qué pasa con mi corazón? Porque de acá está. Y si me quedo ciego, bueno, sigo teniendo la imaginación de lo que yo ya vi y el pecado está dentro mío y voy a seguir pensando cosas. O tengo oído para escuchar. Porque el pecado está acá. El Señor no está haciendo como una, no sé si la palabra es una hiperbole. Está agrandando, está dando una instrucción para entender, no está diciendo literalmente. Lamentablemente en la historia de la iglesia hubo casos que sí se cortaron, se sacaron los ojos, ustedes estudian un poco, pensando que con eso se castraron, otros pensando que eso lo iba a solucionar el mal. Pero el mal es espiritual, por eso que el hombre necesita un corazón nuevo, o sea, en el sentido nacer de nuevo. Porque eso está dentro de nosotros, amados. El Señor nos muestra que el hombre para hacer estas cosas es insuficiente. El hombre es un depravado, amor. El hombre genérico, hombre y mujer, ¿no? La depravación moral. O sea, en el sentido no que es todo malo, pero el pecado contamina todo. Y esto nos tiene que llevar a la cruz, amado. Todo esto que yo dije no es para hacerle sentir mal a usted, aunque tendría que sentirse mal y confrontado por el pecado. Pero tiene que entender una cosa, tiene que entender que usted tiene que ser, nacer de nuevo y ser directo. Bien, yo a lo largo de unos textos bíblicos por cuestión de tiempo, porque a mí me gustaría que si ustedes tienen algún tiempo se pueden descargar el libro de la mortificación de John Owen, pero él muestra que para la mortificación del pecado, el papel principal para luchar, lo que dice el Señor Jesucristo acá, que se corte una mano, no está hablando literal, lo que está el Señor Jesucristo diciendo es, deben cargar su cruz, deben luchar con sus pecados. Pero pastor, la Biblia me dice a mí que el Señor Jesucristo perdonó mis pecados. Sí, me perdonó mis pecados, amado, pero el pecado está ahí, ya no tiene más fuerza. Por eso dice pecaremos, porque la gracia abunde. ¿Por qué pecaremos? Porque todavía el pecado está ahí, quedó como atrincherado y todavía está ahí, perdió el poder. De la ocasión, el pecado va a ver lo que va a pasar. Y el pecado puede venir, amado, por un cansancio, cuando esté muy cansado, Señor, estoy cansado de esto, hasta cuando viene Satanás en ese momento. Con Jesucristo no pudo, en el cansancio, con el hambre, en el desierto, pero con nosotros por ahí estamos cansados, en un momento muy abatidos, puede venir el pecado. Él no va a venir en el momento fuerte y vigoroso de usted, va a venir cuando está flaqueando, a atacarlo, cuando usted tiene éxito, cuando usted tiene mucho éxito en todas las cosas, como David que estaba ahí y está descuidado y se empezó a pachanchar y ya no tiene más, no lucha con el pecado, no utiliza los elementos de gracia, ya no ora, ya no estudia la palabra, no se congrega. ¿Para qué me congregás si puedo estar en mi casa? No estoy a ver el cuidado de un pastor, no estoy con los otros hermanos, yo puedo solo. Y va como una oveja y Satanás lo va a agarrar en la soledad. La soledad, mire, la integridad se demuestra en la soledad. No cuando estamos juntitos acá nadie va a pegar. Cuando nosotros estamos allá, en la soledad, nuestros pensamientos, tenemos que ser la santidad para con Dios, no para con los hermanos del pastor. Dios está mirando y a Él le rendimos cuenta. Lo demás podría ser hipocresía, amado, nada más. Pero tenemos que entender eso. Y Owen toca algunas características sobre esto. Yo le voy a tocar rapidísimo. Pero una de las cosas que quiero que entienda, no solo él, sino que Owen era como un cirujano espiritual, para que pueda entender cómo extraer el pecado. Era un maestro de esto. Y él empieza, por supuesto, que nadie puede combatir esto si no es por el Espíritu.
No que yo queriendo hacer el bien y no puedo, y luchando esto veo un mal en mí. No, no, es por el Espíritu. Yo tengo que tener el Espíritu Santo para poder mortificar esto. Si no, el legalismo solamente va a producir hipocresía. No salga, hermano, no vaya a la playa, que es señorita con bikini, no vea así, o no haga. Bueno, sí, aunque en verdad esas cosas pueden traer el pecado, yo tengo que entender que por más que no haga esas cosas, el pecado está dentro mío. Entonces debo luchar con el pecado que está dentro mío, ¿sí? Yo debo tener, o sea, para mortificar eso yo tengo que tener, ¿qué cosa? Bueno, el Espíritu Santo y la gracia del Señor. Si no, totalmente va a ser en mi fuerza. Va a ser como un círculo vicioso que siempre hago lo mismo, siempre hago lo mismo. Y Owen nos muestra esa cirugía de la mortificación del pecado. Es una decisión que el cristiano tiene que tomar, es una decisión radical y violenta. El pecado no se lo puede tratar, amado, con liviandad, no se lo puede andar acariciando a él y hablando, menos se ocurre hablar con un impío, con una impía, porque lo va a llevar a pecar, amado. Entonces hay que entender eso. Escuche, y Owen habla sobre estos versículos de 27 al 28, yo no tengo algunas citas de él para que podamos entender, después lo escuchan en el video, lo hablamos, pero él dice así, voy a citar algunas citas de él. Dice, ¿estás siempre matando al pecado o el pecado estará matando a vosotros? O sea, traducido sería, o lo matás el pecado o él te mata, así de simple. Acá es una lucha. ¿Cómo lo hago? Bueno, por lo del espíritu, que entre ambos hay un conflicto, pero yo tengo que alimentarme de la palabra, la oración, los elementos de gracia, me tengo que fortalecer en el Señor para poder estar combatiendo eso. Él dice, no hay un momento en el que el pecado no esté intentando alejarnos de Dios. Él está continuamente ahí, buscando ocasión, un enojo. Mira lo que te digo. Seguramente. Y vos le preguntás a la persona y dice, no fue así. Pero él ya te habló en la mente algo para hacerte enojar. Él está continuamente. Quiero que entiendas que el pecado no es algo que usted dice, ay, me tropecé y ya está. No, es algo vivo. Él habla, si no me cree, habla adentro. ¿Dónde está? Acá, lo tiene adentro de usted. No, el espíritu de adulterio. Te reprendo, espíritu. Puede ser que esté ahí ese espíritu, pero la maldad está en su corazón. Y usted tiene que combatirla, por eso tiene el Espíritu Santo. Qué lindo sería que el Señor Espíritu Santo viene y ya no pecó más, ¿no? Pero eso se llama glorificación. Como Él nos redimió en el Espíritu, pero este todavía está corrupto. Este va a ser cuerpo nuevo cuando Él venga. Entonces nos dio el poder para poder combatir. Y llega un momento que se va a mortificar. ¿Cuántas veces me ven cortar ese césped que lo cortamos ahí? ¿Cada 5 meses? Toda la semana te corté. ¿Cuánto me afeito? Todos los días me tengo que afeitar acá. Si no, crece. Así el pecado. Todo el día está ahí molestando. Así que tenemos que hacer eso. Él dice, el hombre que no se esfuerza diariamente por matar el pecado, no está caminando con Dios. Y eso es un síntoma. Entonces, como yo soy tentado, no, amado, un síntoma de que tú tienes vida es que estás luchando con el pecado. Porque antes no te importaba el pecado, te daba lo mismo. Un síntoma es que yo tengo vida, que le estoy peleando. Y si me tiró, me levanto y hago como Bunchan, que decía, no te alegres, enemiga mía, aunque he caído, he de levantarme. Y en todas estas cosas somos más que vencedores. Peleándole continuamente al mal que está ahí, que quiere apartarnos, que quiere contristar el Espíritu Santo, que quiere alejarnos de las cosas del Señor, porque eso es lo que hace. Él puso eso, Satanás perdió al hombre fuerte, pero ha quedado, amado, ese pecado dentro de nosotros, la codicia espiritual. Owen dice, si el pecado no es golpeado en el pensamiento, pronto se convertirá en acción, y si no es golpeado en la acción, pronto se convertirá en un hábito. Cuando una persona ya tiene un hábito, ¿es por qué? Porque tuvo un accionar, pero antes de ese accionar, ¿qué hubo? Pensamiento. Él pensó. Cuando él vino pensamiento, como decían los puritanos, yo no puedo impedir, no me acuerdo si Spurgeon o Lutero, que los pájaros vuelen. Bueno, pero lo podés echar como el mosquito, que no te moleste, pero lo podés echar a la mosca esa. Lo podés echar, no vas a poder impedir que te esté molestando todo el tiempo, pero lo podés echar. ¿Por qué? Porque si ese pensamiento no lo echás, se va a convertir después que en una acción que voy a accionar, una acción, caigo. Pero ese caer me va a llevar un hábito continuamente. ¿Cómo lo combato? Bueno, cuando viene el pensamiento.
La guerra verdadera no es, tú te reprendo, sino que llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, pensar en las cosas del Señor, ocuparme también en las tareas, en la iglesia, en otros hermanos, ayudar, siempre en las cosas del Señor, activo. No puedo estar, porque el taller de Satanás, como decían los puritanos, es la ociosidad. Como están, me decís, bien, no hay nada para hacer, yo tengo algo para que pienses, dice él. Enseguida te da un trabajito pecaminoso para pensar. Entonces, así él decía, la tentación no tiene fuerza, escuche, sino la que nosotros le permitimos alimentar nuestros deseos. Y eso es una gran verdad. ¿Sabe dónde está la fuerza de él? En la que le damos nosotros. Por eso dice Pablo en la parte que no alimentemos los deseos de la carne. La palabra en el griego es no le den armas. Esa es la palabra en el griego koiné. No le den armas para que le haga y tenga arma para... Usted es como que tiene el arma y le haga y te pega un tiro a vos. No le des alimentar porque te va a comer. Es como un león que alimentás y te va a devorar. Entonces dice, no le des ese alimento. ¿Por qué? Porque la tentación o Satanás no puede hacer más que lo que vos le permitís. O sea, o el pecado. ¿Pero por qué le permito? Porque yo le permito entrar en mi mente. Es en mi mente donde yo debo cuidar. Yo tengo que saber qué pensamientos son de Dios y son. El Espíritu Santo no me va a venir a hablar algo más de un hermano. No me va a decir esto. Si me viene a decir, me va a decir algo para que yo lo diga, hermano, usted tal cosa y redarguirlo a ver si se equivocó, pero con amor. Pero no me va a tener pensamientos. Tiene que discernir, tiene que madurar qué pensamientos son del Señor y qué pensamientos son del pecado. Dice él, no se puede apagar un fuego alimentándolo, no se puede vencer el pecado simplemente intentando ser mejores, sino muriendo a nosotros mismos. O sea, es así, es sencillo, como dice Santiago. No podemos estar ahí prendiendo los fuegos y después queriendo apagar. No, tenemos que siempre tratar desde el principio y no alimentar estos pecados que están adentro de nosotros. Y dice, y muriendo a nosotros mismos. Y eso es una gran verdad, eso es cargar la cruz. Debo yo menguar y Cristo que viva dentro mío, continuamente. Ver cómo Cristo vivía, cómo Satanás lo tentó, como él le dijo. Dijo, escrito está, escrito está. Cuando venga el pensamiento, no, el Señor tal cosa. Y me trae un pensamiento y yo digo, pero la Biblia dice esto. No que lo reprendo, sino mi pensamiento, yo mismo, mi propio pensamiento, combato mi propio pensamiento con la palabra de Dios. No, la palabra dice tal cosa. Y quizás algún tiempo y después vuelve, no. Es una lucha, amado. Nadie dijo que iba a ser fácil acá. Es una lucha que tenemos todos. Ningún hombre puede mortificar el pecado si no está primero unido a Cristo. Y él dice, el legalismo intenta podar el árbol, pero la gracia cambia la raíz. Y esto es una importante. Para hacer todas estas cosas yo tengo que tener a Cristo, si no es solamente un legalismo que voy a hacer por fuera. El pecado no solamente es un acto, dice él, es un estado del alma. Y si el corazón se deleita en la imagen, la voluntad ya ha caído. Mi voluntad cae cuando mi mente fue seducida, mis ojos fueron seducidas por algo y ya de ahí, de lo que yo vi al hecho, ya es muy poco. Ya me atrapó con el anzuelo y me va a empezar a tirar a Satanás y el deseo que lo necesito y va a empezar. ¿Por qué? Porque ya me atrapó. Ya me atrapó a mí, yo no voy a poder salir. Por eso que el Señor Jesucristo, yo me olvidé muchas cosas, pues seguramente ya me pasé de tiempo, ¿no? Pero escuche, él dice, sí, me pasé de tiempo, sí, lo sé, pero escuche, la palabra que dice sacate, Señor, esa palabra sacar, extraer el ojo, o cortar la mano, esa palabra en el griego es muy importante, porque dice, si tu ojo derecho va a hacerte caer en pecado, dice, sácatelo y tíralo. Bueno, esa palabra de sacar, antes de sacármelo es porque Él me hizo caer en algo, y eso ya viene de la trampa de Satanás. La palabra ahí que viene en el griego, esta palabra que no era, es sandalón, que aparece ahí. Él dice, Señor dice, si tu ojo derecho va a hacerte caer. ¿Eso qué es caer en pecado? La palabra caer es sandalón. Y era una forma que es muy largo, pero significaba como una trampa. Entre una vez dice un soporte del cebo de una trampa, el palito de brazo que fijaba el cebo, un palito con el chico, me acuerdo que tenía así, un palito y tiraba la trampa para agarrar al animalito. Bueno, es una trampa que dice está en el sandalón, una piedra de tropiezo, algo de tropezar, y otras definiciones que está dando el Señor ahí. O sea, literalmente, para que lo que pueda entender,
es si algo te es ocasión de caer, el Señor dice, sácalo. ¿Qué, el ojo? No. Lo que sea, una mala amistad, un programa, celular, no entres ahí, no visites ciertos lugares. Lo que vos, cada uno que examine su corazón, que mire, porque el pecado de usted no es el pecado del mío, y el pecado mío no es el pecado de usted, y el pecado de la mujer no es el pecado del hombre. Y cada uno sabe qué pecado tienes, pero nosotros debemos saber lo que dice el Señor, la ley de Dios para mostrarnos a nosotros nuestra condición pecaminosa. Pero amado, la obra la tenemos que hacer nosotros, no es que el Señor la vino a hacer por nosotros. El Señor nosotros nos manda a hacer la obra a nosotros. Tengo un montón de textos, amados, yo quería leerles, no sé cuánto tiempo ya me pasé de verdad. ¿Una hora llevo? 1 hora y media. 1 hora y media. Escuchen, Gálatas 5:16. Y digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, ustedes saben, si leen de ahí en adelante, o sea, combatiendo por medio del Espíritu Santo y por medio de la Santa Palabra, nosotros tenemos el deber. ¿El deber de qué? De santificarnos, amados. Aunque es verdad que el Señor nos redimió de nuestros pecados, ustedes conocen que la salvación es monergística, pero la santificación es sinergística, ¿entienden eso, no? Sí, si no lo hablamos después. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué nos escogió? ¿Para que seamos felices? No, dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero también dice lo mismo, si tenemos esta promesa que nos guardemos en santidad irreprensible, ¿sí? Pero lo que quiero mostrarles, amados, es que todos tenemos una lucha y tenemos que combatir con el pecado. Pablo en Efesios 4:17 dice, esto pues digo que requiero en el Señor que ya no andéis, en un modo de vida, como los gentiles que andaban en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. A él no le importa, es ajeno de la vida, en la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron la sensibilidad, ya no le importan, ya no sienten nada, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, más vosotros, no habla nosotros, incluso como cristianos, dice, nosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñado por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, le habla cristiano, que nos debemos despojar del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escuchen, y renovados en el espíritu de ¿qué? La mente, ¿ve? La mente. Es por la mente donde entra el pecado. El hecho que yo hago externo es algo espiritual que entró. Entonces, yo tengo que renovar mi mente. Por medio de la palabra, limpiar mis pensamientos. Tengo que tener el Espíritu Santo. Pero tengo que renovar la mente y vestido del nuevo hombre, creado según a Dios, la justicia, y sigue diciendo las cosas. Y eso es un texto, tiene otro, fíjate el otro, el más conocido, que es Filipenses 2:12 al 13. El orden habla de la responsabilidad del hombre, el Filipenses 12, y el 13 habla de la soberanía de Dios. Lo que yo voy a leer es lo que tenemos que hacer, pero lo que hacemos es porque Dios nos da el querer hacer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, presta atención, la obediencia, ¿quién se portaría mal y hiciera algo indebido ahora? Nadie, ¿no? Pero dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, porque está la presencia del pastor, entonces sí, me gusta papá y mamá, como está papá y mamá me porto bien, no está la autoridad, entonces sí, no está el gato, los ratones bailan. Pablo dice, no, como siempre habéis obedecido, la obediencia es esté o no esté, porque Dios está presente siempre. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y acá viene la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo tengo que ocuparme, no es salvación por obra, se llama santificación. ¿Y por qué me puedo santificar? Por el 13 me dice, acá viene, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Amados, fuimos salvados, de verdad, pero la lucha continúa ahora. El poder maligno de Satanás, si quedó algún residuo entre nosotros, eso nos va a acompañar lamentablemente hasta el día de nuestra partida.
va a estar ahí. Es un mal que va a estar ahí. Pero también tenemos el poder del Espíritu Santo, amado. Por eso tenemos que escuchar, mortificar el pecado, ¿sí? Todo el tiempo. Porque Pablo dice en Filipenses 4:8, yo leí Filipenses 4:2 y 13, pero en el 4:8 es el cartelito que yo tengo allá, que dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. Una vez más, ¿qué cosa? Pensar, renovar el entendimiento, renovar, o sea, el hombre interior, en el pensamiento, porque él quiere atacar el pensamiento. A mí no me va a llevar a hacer nada que yo no le consienta, porque el hombre consiente al pecado, le da poder y autoridad. Y Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y sigue hablando. ¿A quién dice? No, el Señor, yo he escuchado a personas que dicen, no, si el Señor va, como me escuché, si el Señor no ha sido conmigo, yo no puedo hacer nada. No, amado, escuche bien lo que dice. Dice esto: haced morir. ¿A quién le dice? Ustedes tienen la responsabilidad de hacer morir. ¿Por qué tienen? Porque tienen el Espíritu Santo y el poder. ¿Por qué no lo puedo? Bueno, yo le voy a ser sincero, porque pierde el tiempo, no se llenan las cosas del Señor, sale para las cosas del mundo. Perdón que le voy a decir tan sincero, pavea en las cosas de allá, está con el celular, en el programa de la tele, viene la tentación, ¡ay, me caí! Claro, porque de verdad usted no estuvo orando y velando, porque para eso, amado, el Señor nos ha salvado, nos ha redimido del mundo, amado. Tenemos una salvación. Hay muchas personas, amados, que van camino al infierno. Usted de alguna forma, no quiero usar la palabra, eso de escogido, predestinado, pero el Señor por lo menos lo ha traído a un lugar de sana doctrina. Usted está creciendo, el Señor lo está guardando, pero usted sale y usted ahí está, yo no voy a estar con usted ahí. El único que puede hacer eso es papá y mamá, quizás que está con usted. Si yo pudiera estar ahí cerca de usted, sí, le digo, no, hermano, no haga esto, mira, sí, capaz que le sería molestia. Pero usted tiene una ayuda mejor que el pastor Daniel. Usted tiene la ayuda del Espíritu Santo, que yo no lo puedo hacer. Pero usted tiene que estar con Él, cultivarse, estudiar la palabra, santificarse, porque le creyó al Señor. Y esto no es salvación por obra. Es un resultado de que usted es salvo y que tiene el Espíritu Santo y que anda en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque es salvo. Usted no quiere, amado, contaminarse, no quiere de verdad que el pecado le contamine. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y asimismo el Dios de paz y os santifique por completo. Y escuche, todo vuestro ser, no solamente la mente, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me guardo la mente y ya está. No, dice el cuerpo. Porque si yo me contamino con los pensamientos, ¿con qué voy a pecar? Dígame. Con el cuerpo. Entonces debo cuidar mi mente para que no me contamine con el cuerpo. Y tengo un montón de textos para hablar. Acá Tito dice guardar la esperanza bienaventurada. Dice enseñándonos renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo justo y piadosamente, etc. Y podrían nombrarle otros textos que tengo de Pedro, que dice acá, que tenemos que ser santos porque yo soy santo, y tenemos esta esperanza, y etcétera, etcétera. Lo que le quiero decir es que tengo muchos textos. ¿Por qué tengo muchos textos? Porque la Biblia toca continuamente esto del tema de la santidad. Pero, amado, tenemos un trabajo que hacer. ¿De qué me sirve hacer las cosas, no lo tome mal, religioso, hacer las cosas en la iglesia, ir para acá y para allá, cuando no estoy cuidando de verdad mi espíritu? Quizás soy una persona honesta y hago las cosas, pero mi espíritu lo estoy descuidando, amado. El Señor, no le vaya a hacer que venga el Señor y le diga, alejado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Pero el Señor estaba en la iglesia, dice esto o aquello, pero no te conozco de verdad. Nunca tuviste una relación conmigo, tuviste relación más con el mundo que conmigo. Entonces, amado, quiero que entienda esto en el día de hoy. Lo que hablamos, cualquiera que sea los pecados, la codicia o el adulterio, cualquier pecado que sea, la ley nos muestra a nosotros que estamos destituidos de la presencia del Señor. Acá no hay ninguno que diga, yo no pequé. Yo la otra vez leí algo que, para parafrasearlo, no me acuerdo, dijo, el infierno está lleno de gente buena, de buena intención, y el cielo de gente mala que ha sido perdonada.
Y es así, amado. Ninguno de nosotros podemos decir, yo entré por esa puerta porque era buena y el Señor me vio bueno. No, venimos con nuestro trapo de inmundicia, con nuestro pecado. La diferencia, amados, es que nos arrepentimos, Él nos concedió arrepentimiento, ejercimos fe en el Señor Jesucristo, Él nos limpió de nuestros pecados, pero tenemos una responsabilidad como iglesia, amado, ¿sí? De glorificarle al Señor, llevar el mensaje de salvación, pero que esas actividades que tengamos no nos quiten tiempo a nosotros de santificarnos. Porque más le va a predicar a una persona y me dice, pero si vos vivís como un impío, soy igual que yo. Y vos decís, uy, pero... pero yo creí en Jesús, ¿Pero de qué te sirve? Los demonios también creen. Porque ellos saben cómo responderte, Se saben en Biblia, pero no la viven. Entonces usted tiene que vivir una vida apartada y santificada para el Señor. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor. Gracias, Señor, porque por medio del espejo de la ley pudimos ver, Señor, que todos, Señor, estamos destituidos de su presencia, Señor, que no hay ninguno que se pueda mantener. Todos confesamos que si alguno fue adúltero, Señor, físicamente, y si no lo fue adúltero en su corazón, miró a una mujer, porque, Señor, el pecado no es solamente la ejecución, sino la intención de mirar, de codiciar, donde la voluntad se deleita en lo prohibido, codiciándolo. Después el hecho es solamente algo que ya se lleva a cabo en lo que estaba en el corazón. El ser humano, a causa del pecado, amado Padre, es una fábrica de ídolos, como decía el reformado. Así que el Señor, le pido, Señor, por alguna persona, si alguna, Señor, está sin Jesucristo, que pueda venir. Yo no traté de predicar 5 pasos como no mirar a una mujer, no dije nada de eso. Lo que dije, Señor, traté de mostrar que el hombre está mal ante usted. Todos hemos pecado, Señor. Y la santidad, Señor, que usted nos muestra es tan alta que solamente en Jesucristo hay esperanza. Y por la gracia, Señor, que ahora tenemos como cristianos, que podemos luchar contra los deseos pecaminosos que todavía están, mientras esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Le agradecemos y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.